Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a cerrar esta ronda de charlas, de talleres que ha venido siendo denominado claves para ser un buen orador, el camino a seguir que a lo largo del mes de octubre y el mes de noviembre se ha venido realizando. Compartan esta transmisión porque hoy día vamos a conversar sobre los estilos de aprendizaje. Cada uno de nosotros aprendemos de una forma distinta. Y como buenos oradores, tenemos que entender que nuestra audiencia también va a captar nuestro mensaje de una manera distinta. Entonces, desde ahí tenemos que ir partiendo para poder explicar lo que hoy vamos a hablar. Decíamos en los comentarios cuando lanzamos esta publicidad, ¿eres visual? Quizás auditivo o kinestésico. Vamos a explicar cada uno de estos tres estilos de aprendizaje y vamos a conocer sobre ellos, ¿sí? Vamos a conocer cuál es tu estilo también de aprender, porque todos tenemos diferentes formas de aprender. La transmisión de hoy te va a servir a ti. Si eres docente, si eres padre de familia, te va a permitir identificar estos tipos de aprendizaje, porque cada persona aprende de una forma diferente. Por lo que es muy importante, querido amigo, vamos a ir presentando las láminas, ¿verdad? Cada uno de nosotros aprendemos de forma distinta. Entonces, vamos partiendo desde allí que es muy necesario que podamos conocer eso. Y es muy necesario también, es muy importante que incluso si tú eres docente o formas parte de una institución educativa, puedas conocer los niveles de aprendizaje que existen, que hoy vamos a hablar de tres estilos. Toma nota para que podamos juntos ir explorando los distintos estilos de aprendizaje que existen, cuáles son sus beneficios, de poder dirigirnos según el nivel y según el estilo de aprendizaje para con nuestros niños, nuestros estudiantes. En vez que nosotros estemos imponiendo, ¿verdad?, una sola forma de enseñar, nos vamos a dar cuenta que existen y la posibilidad es enorme para nosotros poder dirigirnos. Ahora, tenemos que tener en cuenta también qué es un estilo de aprendizaje. Hoy me hacían esta pregunta, ¿no? Y bueno, pues un estilo de aprendizaje consiste en una serie de características, tanto que tiene la persona, con las que esta persona nace de por sí, ¿sí? Y que a lo largo, conforme va creciendo y se va desarrollando en la vida, va a ir adquiriendo. Entonces, eh, determina, entre otras cosas, a través de que las actividades que pueda desarrollar, ¿verdad?, el sentido de cómo cada persona va a ir absorbiendo, experimentando la información de forma más fácil. Es decir, a través de la vista, a través del oído o incluso a través del tacto, del habla, a través de ir tomando notas o la combinación de una o de otra forma. Porque no todos aprendemos igual. Entonces, aquí vendría la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de aprendizaje existen?
Hay diversos tipos de aprendizaje. Hoy vamos a hablar de estos tres grandes tipos o sistemas para representar mentalmente la información. Y desde ahí vamos a partir que hay un sistema de representación visual, hay otro auditivo y hay otro kinestésico. Entonces, la mayoría de nosotros utilizamos uno más que el otro. ¿Por qué? Bueno, porque de una u otra manera, querido amigo, se desarrolla diferente en cada uno de nosotros. En cada persona hay algunos que lo desarrollan más el lado visual, otros más el lado auditivo, otros más el lado kinestésico, porque cada persona tiene su propia característica, por decirlo así en líneas generales. Muy bien, entonces quiero ir abordando de a pocos cada uno de estos, para luego darte ejemplos y te des cuenta que en tu audiencia va a haber de todo. Entonces, y con ejemplos vamos a ir mostrando cada uno de estos sistemas de representación. Entonces vamos a ir hablando del visual. El sistema de representación visual tiende a ser el sistema de representación dominante, se dice, en la mayoría de personas. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene que pensar, por ejemplo, en imágenes y luego relacionarla con ideas, con conceptos, para poner un ejemplo, cuando uno recurre, por ejemplo, a los mapas conceptuales para recordar alguna idea, recordar algún concepto o algún proceso complejo. Entonces, por lo mismo, este sistema está, querramos o no, directamente relacionado con nuestra capacidad de ¿qué? De planificar, por ejemplo. Entonces, si yo tiendo a planificar el día, entonces tengo que visualizarlo. Por eso, generalmente, desarrollamos. Las personas que tienen esta capacidad de abstracción, de planificación, esta capacidad de estrategia, tienden a ser más visuales que otras. Entonces, a ver, y aquí atención, ¿cómo se mide el estilo de aprendizaje visual? Por ejemplo, eh, si tú tienes problemas o se te hace difícil explicar las cosas de forma real, eres más de usar imágenes o entender las cosas a través de imágenes. O de repente eres muy observador. Aprendes mejor cuando el material es representado de manera visual a través de imágenes, mapas, un paisaje, ¿verdad? Entonces, o quizás se te hace más fácil a ti memorizar usando patrones, relacionando un concepto con imágenes, más que recordar la información verbal. Tú lo asocias con una imagen o un patrón, ¿verdad? Entonces, cuando tú piensas o cuando tú almacenas información, lo haces a través de imagen. La imagen, se te viene la imagen a la mente. Entonces, tu sistema de representación más dominante es el visual. Tienes una gran imaginación, un fuerte sentido del color, constantemente estás, ¿no? Aquí iría mejor de repente si ponemos un adorno acá, flores aquí, o pintamos esto acá. No, no, el mueble va mejor en esta posición. Tus preferencias o tus inclinaciones es más fuerte hacia el lado artístico, también partiendo por ahí. Luego, tenemos también el sistema de representación auditivo, ¿sí? El auditivo.
¿Qué vamos encontrando en este sistema de representación auditivo? Ojo, que todo lo que estamos viendo es para que tú puedas de una u otra manera tener un mayor alcance para con tu audiencia. Eso quiero tener en claro, ¿sí? No nos podemos dirigir de plano, ¿verdad? Sin que nosotros tengamos esta información, sin tener el conocimiento que en la audiencia va a haber personas con diferentes tipos de sistemas de representación. Ya hemos visto el visual. Ahora vamos a ver el auditivo. Son, digamos, las personas que son más auditivas, son las que tienden a recordar mejor la información siguiendo y rememorando una explicación oral. O sea, yo ya no recuerdo con imagen, sino recuerdo las palabras. Es más, recuerdo cómo me hace sentir emocionalmente, anímicamente, las palabras. Este sistema nos permite también abstraer o relacionar los conceptos con la misma facilidad que el visual. ¿Sí? Por un lado, a mí me va a resultar fundamental, el auditivo, por ejemplo, aprender las cosas con música. ¿Mm? Los idiomas, por ejemplo, se me va a hacer más fácil aprendiéndolo con los audios. ¿Sí? Ahora, me preguntan por interno, ¿cómo sé si mi estilo de aprendizaje es el auditivo? Aquí te voy a poner algunos ejemplos para que te quede más claro el tema. ¿Sí? Entonces, a ver, aprendemos fácilmente cuando, por ejemplo, prestamos atención a lo que dice, a la narración del expositor, del profesor. Por eso que a los auditivos le encanta este recurso narrativo que es el storytelling, que ya lo hemos tratado en sesiones anteriores. Disfruta de una historia, disfruta de un relato, se siente atraído, cautivado, maravillado, ¿sí? Entonces, eres capaz de recordar signos, ¿ya?, audibles cuando hay un cambio en el tono de la voz, por ejemplo. Entonces, ojo ahí, es muy importante que nosotros en nuestra exposición, amigo, tengamos esta técnica de la modulación de la voz. Se dice que por lo menos tenemos que tener 5 matices en nuestra voz, poner el énfasis en los momentos oportunos, en las ideas principales, justamente por eso, porque en mi público, ¿sí?, va a haber personas que va a disfrutar con mi narración, con mi voz. La entonación, los acentos, el tono. Tenemos que diferenciar una idea de otra. Entonces, de una u otra forma, esto te va a facilitar a ti a recordar una conferencia, una clase. Por ejemplo, los exámenes orales se te va bien a ti. Una exposición oral se te va bien a ti. Una entrevista de trabajo, una presentación, se te acomoda mejor. Cuando tienes que sustentar algo, no necesitas o no necesariamente te va a llamar la atención una diapositiva, una imagen, sino la narración, el diálogo y cómo te hace sentir a nivel emocional las palabras del expositor. Eres bueno, por ejemplo, relatando, narrando, contando historias, cuentos, los disfrutas. Entonces, tu sistema de representación o tu estilo de aprendizaje es el auditivo. Si te gusta estudiar con música, incluso a través de ello, eres capaz de recordar datos, de recordar fechas, personas, características. Tu estilo de representación es el auditivo. ¿Y qué pasa? Bien, vamos avanzando también rápidamente, que nos gana la hora. ¿Y qué pasa con el sistema de representación kinestésico? ¿En qué consiste? ¿Cómo es esto?
Se trata todo lo relacionado a las sensaciones, a los movimientos, a los gestos. En otra palabra, es lo que ocurre cuando de una u otra manera aprendemos con facilidad al movernos, al trasladarnos, al caminar, al tocar cosas, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, aprendemos o estamos estudiando para la exposición y estamos caminando, ¿no? Y repetimos. Y vamos caminando de un lugar para otro, se nos hace más fácil el ir recitando la información, ¿verdad? O hacemos a manera de experimento, manipulando los instrumentos, ¿no? Como si estuviésemos en un laboratorio. Este sistema, si bien es cierto, es más lento que los otros dos, pero tiende a generar un aprendizaje más profundo, más profundo. E incluso, eh, como el proceso es más lento y el aprendizaje es más profundo, es más difícil de olvidar. Muy interesante. Como cuando aprendemos a andar en bicicleta. Ahí está el ejemplo clarísimo. Cuando nosotros aprendemos a andar en bicicleta, no usamos el sistema de representación visual ni el auditivo, sino netamente el kinestésico. Por eso que dura por más tiempo. Ahora, ¿cómo sé si mi estilo de aprendizaje es el kinestésico? ¿O cómo yo puedo identificar si en mi audiencia el estilo de aprendizaje es el kinestésico? Entonces, por ejemplo, ¿te gusta aprender a través de experiencias? ¿Cómo hacer experimentos en el laboratorio? Juegos, dinámicas, modelos, incluso, ¿sí? Usar o palpar, aprender de repente, ¿no? Acá hay un ejemplo clásico también, aprender la ubicación geográfica de los países a través del globo terráqueo. O aprender, pues, las partes del ser humano a través de una representación en cuerpo real, ¿no? Tamaño real, con el esqueleto humano. Entonces, de repente, si eres una persona inquieta, que te mueves constantemente, que no puedes estar tranquilo en un solo lugar, ¿verdad? Que para hacer la tarea estás yendo, viniendo, y este movimiento, esta actividad te ayuda a concentrarte, ¿sí? Entonces, miren, necesitas involucrarte en lo que estás aprendiendo, ¿sí? Si no, si eres del estilo kinestésico, te va a costar muchísimo. Y incluso te va a generar un desgaste. Tus movimientos son una extensión de tu pensamiento creativo. O sea, si te ha pasado que de una u otra manera, incluso cuando te olvidas algo, tienes que hacer algún movimiento en específico y lo recuerdas inmediatamente. Entonces, vas a tener la necesidad de expresar tus ideas, ¿verdad? De forma corporal. Aquí se le viene muy bien el lenguaje corporal, ¿verdad? El lenguaje corporal. Ahora, la pregunta que muchos hacen también en los talleres, Paul, ¿se puede tener los tres estilos de aprendizaje? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué me dicen ahí? Dejen en sus comentarios. Claro que sí. De hecho, nadie enteramente tiene un solo sistema. Todos tenemos algo de los tres, ¿sí? Y la combinación de ellos. De ahí, por ejemplo, que haya personas que necesitan estudiar en silencio, otros que pueden hacerlo escuchando música a todo volumen. El punto es importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿sí? Si somos estudiantes o somos docentes o padres de familia o oradores, damos una charla, una exposición, una prédica, etcétera, ya que tengamos en cuenta, cuando menos,
que cada persona, ¿verdad? Que las personas aprenden de manera distinta. Lo que dije al inicio, ¿verdad? Para hacer de una u otra forma de la educación una experiencia, y ojo con esto, enriquecedora para todos, ¿sí? Dentro y fuera de un aula, de un ambiente virtual, porque ahora pues, la virtualidad está al 100%, ¿verdad? Entonces, aquí te dejo una reflexión. Si lo que hoy día se ha venido hablando, si ya encontraste tu estilo de estudio ideal o quieres saber más cerca de la educación, ¿verdad? Entonces, o aprender un poco más de los estilos de aprendizaje, del arte de transmitir emociones a través de la palabra, ¿verdad? Te invitamos a que puedas llevar también estos talleres virtuales de expresión oral, ¿sí? Bien, eh, digamos que a manera de resumen también, lo que hemos querido dar con nuestra intención de las claves para ser un buen orador a través de los talleres, de los grupos de Zoom que se fueron armando, a través de las transmisiones en vivo que hemos venido dando, a través de los talleres de expresión oral, de oratoria, de comunicación, de escritura creativa, de declamación, de comprensión lectora, lo que fuera, hemos querido brindarte herramientas para que puedas mejorar en este arte de comunicar, ya sea de forma escrita u oral, ¿sí? Muchos me dicen, Paul, y ayer hemos tenido una entrevista para una radio, donde me preguntaban esto, ¿no? Paul, ¿el orador nace o se hace al final? Si bien es cierto, algunos nacemos con alguna predisposición para hablar en público, pero ojo con esto, ¿sí? El orar, el hablar en público es una técnica que se puede aprender. Entonces, si es una técnica que se puede aprender, se puede ensayar, se puede practicar. Entonces, podemos ser, si tenemos esta voluntad propositiva de querer hacerlo, podemos llegar a ser buenos con la práctica, ¿sí? Hemos hablado también a lo largo de este ciclo de conferencias de cómo controlar el miedo escénico. Incluso hace poco, hace un mes atrás, estuvimos en una ronda de diálogo, una mesa de diálogo, hablando sobre el miedo escénico y dándote algunas recomendaciones en torno a cómo controlarlo, ¿sí? Todos podemos equivocarnos en plena exposición. Lo importante es que sepamos cómo afrontar cada una de las dificultades o situaciones que puedan escapar de nuestro control. Bien, y la otra recomendación era pues que la imagen importaba muchísimo. Muy bien, ahí como tenemos en pantalla, amigos, hablar en público es una técnica que se puede enseñar, aprender y sobre todo, ¿sí? Y sobre todo, entrenar. Así que nos queda practicar, practicar y practicar. Acompáñanos también y ve con nosotros a que puedas entrenar esta habilidad, ¿sí? Muy bien, habíamos sí, revisado, ya fue haciendo memoria, a qué le tenemos miedo cuando hablamos en el escenario, cuando hacemos una transmisión, cuando estamos en un auditorio frente al público. A hacer el ridículo, a no saber responder, a quedarnos en blanco, a no estar a la altura, a aburrir a mi audiencia, a sentirnos nerviosos. Bueno, habíamos hablado que el primer minuto, ciertamente, vamos a tener este miedo, pero que nos ayuda a mantenernos alerta. Entonces es muy necesario. Y luego ya es un tema de controlar. ¿Sí? Muy bien, nuevamente te digo, los errores forman parte de la probabilidad humana, así que no somos perfectos. Tenemos que reconocer que puede haber algún error, algún fallo, pero la idea es saber cómo reaccionar ante estos
errores, ante estas situaciones adversas. Ahí reside la habilidad oratoria. ¿Sí? Muy bien. Muy importante cuál es la imagen que tú puedas transmitir frente a tu audiencia, ¿no? Define la imagen que tú quieras transmitir también frente a la audiencia. Una imagen clásica de autoridad, de liderazgo, de sofisticación, ¿verdad? Fresca, juvenil. Entonces trabaja en base a esa imagen. Y cada día que te mires frente al espejo, pregúntate qué imagen estás ofreciendo al público. Finalmente, quiero darte algunas recomendaciones, como lo puedes ver ahí en la pantalla, algunas claves para mantener a tu público atento. El contacto visual, el material visual que puedas usar a manera de complemento, ojo, es un accesorio, las frases que puedas usar, las preguntas que puedas ir relacionándote con el público, ¿verdad? Es muy importante. Muy bien, queridos amigos, quiero presentar también los talleres virtuales de verano 2021 que estamos ofreciendo a través del Centro de Expresión Oral y tú, ¿qué me cuentas? Talleres dirigidos para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, como lo hemos venido desarrollando a lo largo del año. Pero en el verano va a tener un precio súper oratoria, expresión oral, escritura creativa, declamación, comprensión lectora, en fin, el arte de transmitir emociones a través de la palabra. ¿Quieres aprender cómo? Sin miedo, sin nerviosismo, sin timidez, pues inscríbete a los talleres que estamos ofreciendo. El día sábado vamos a tener un tour virtual. Visita la página, inscríbete para que puedas conocer al detalle qué vamos a abordar en cada uno de esos talleres y sobre todo los costos. Y a los que están viendo esta transmisión y se inscriban al tour virtual y participen del tour virtual, van a tener una super promoción de descuento. Muy bien, queridos amigos, eso de una u otra manera es lo que hemos querido transmitir hoy con estas claves para ser un buen orador. Hoy día hemos hablado sobre los estilos de aprendizaje. ¿Sí? Muy bien, esos son nuestros talleres. Nuevamente te lo vuelvo a repetir. Están todos invitados a inscribirse al tour virtual de los talleres de verano 2021 que el Centro de Expresión Oral y tú que me cuentas está ofreciendo. Nuevamente te lo repito, es para niños, en época escolar, para adolescentes, para que ellos también aprendan a través de estos talleres a desarrollar su personalidad, su liderazgo, a que puedan tener la habilidad de poder hablar en público de forma, pues, elocuente, eficiente, óptima, sin miedo, sin timidez, sin nerviosismo. Ha sido un gusto. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Quédense, síganos, compartan la transmisión y los espero en el tour virtual. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos.